Con la palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Marcos capítulo 12, 28 al 31. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos míos, nada es más importante que las relaciones. Antes de que ustedes me vayan a crucificar por esa declaración, les explico. Nada es más importante que las relaciones. El contexto en que se desarrollan los versículos que nosotros leímos anteriormente fue en el contexto después de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y luego de la purificación del templo. Si no entiende lo que es la purificación del templo, fue cuando él azotó a los cambistas, se indignó por lo que ellos estaban haciendo en el templo de Dios y dijo que mi casa es una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Todo esto está pasando luego de la entrada triunfal y de la purificación del templo. Y dice que los principales religiosos querían matarlo. No tan solo prenderlo, la Biblia dice que querían matarlo. El escriba que le habla a Jesús en los versículos anteriores es simplemente una persona en un desfile de los líderes religiosos que querían atrapar a Jesús en alguna blasfemia, que querían atrapar a Jesús en algún quizás engaño y le tiraban, como nosotros decimos, un gancho, algo para agarrarlo en eso. Y déjeme decirle algo, que eso no ha cambiado. A través de los tiempos, cuando el establecimiento no puede matar a una persona, lo que hace es desacreditar a esa persona para que la fuerza de sus palabras sean débiles. Y eso era lo que estaban haciendo todas estas personas. Y como le dije, el escriba que le habla a Jesucristo es solamente uno en un desfile de personas que querían atrapar a Jesucristo. Nosotros encontramos, leyendo en el capítulo anterior, nosotros encontramos que primero se aparecen los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le preguntan a Jesucristo: ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? Y Jesucristo le vira la torta y le dice a ellos: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y ellos tuvieron miedo porque si ellos decían que era del cielo, entonces le iba a preguntar: ¿y por qué ustedes no le creyeron? Y si ellos decían que era de los hombres, tenían miedo porque el pueblo, dice la Biblia, que lo tenía a él como un verdadero profeta. No pudieron agarrar a Jesucristo con esa pregunta. Luego se aparecen los fariseos y los herodianos y le preguntan: ¿es lícito darle tributo al César? Y nosotros sabemos la respuesta. Todas las personas, inclusive hasta las personas que no son cristianas, se saben esa respuesta. Y la respuesta es: dad a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Con esa pregunta tampoco pudieron agarrar a Jesús en falta alguna. Luego se aparecen los saduceos. Dicho sea de paso, los saduceos, que eran un grupo religioso, una facción diferente a los fariseos, pero esta gente no creían en resurrección, no creían en ángeles, creían en muy pocas cosas. Sin embargo, le preguntan a Jesús: si una mujer se casa y enviuda 7 veces, en la resurrección, ¿de quién es esa mujer? Jesucristo le dice: ustedes erran, porque
en la resurrección seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Además, Dios es Dios de vivos y no un Dios de muertos. Y tampoco pudieron agarrarlo ahí. Sin embargo, ahora se le presenta a un escriba. Vamos a hablar acerca de los escribas. Un escriba, un doctor en la ley, una persona cuya profesión era estudiar detalladamente las escrituras, le pregunta a Jesucristo esto. Los escribas tenían su importancia a través de la historia de Israel. Cuando el cautiverio tuvieron una gran importancia, verán ustedes, antes del cautiverio, la adoración de Israel se centraba alrededor del templo. Sin embargo, ya en el cautiverio, al no tener el templo disponible para la adoración, los escribas, junto con los fariseos, se encargaron de decirle al pueblo las leyes de Dios, recordarle al pueblo qué es lo que Dios quiere para con su vida. Y así los escribas se convirtieron en una gran parte importante en la vida espiritual del pueblo durante el cautiverio. Pero también durante el periodo helénico, durante la dominación griega, los escribas, junto con los fariseos, tuvieron su gran importancia. El pueblo estaba siendo influenciado porque estaba bajo el dominio de los griegos. Y el griego, todos sabemos que la cultura helénica es una cultura que se caracteriza por darle rienda suelta a las pasiones carnales. Sin embargo, el pueblo se estaba dejando influenciar. Sin embargo, vienen los escribas y los fariseos le dicen: no, Señor, nosotros le decimos a ustedes lo que dice el Señor. Y así dice Jehová. Y le decían todas las leyes, le decían toda la historia del Señor, de la historia de los judíos, y hablándole de los preceptos que Dios había dicho que ellos conservaran. Y así ellos pudieron ubicar a un pequeño remanente dentro del pueblo de Israel que no se doblaba ante las rodillas de los dioses griegos ni se dejaba influenciar. Los escribas tuvieron su gran importancia en el periodo de la historia de Israel. Sin embargo, ahora, conspirando con los fariseos, con los principales sacerdotes, con los ancianos, con los herodianos, quieren atrapar a Jesús y le hacen la pregunta: ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Como que él no lo sabía porque él era un doctor en la ley. Y Jesús le contesta. Y la contesta de Jesús es simplemente un eco de las palabras que Dios le había dado a Moisés allá en el monte Sinaí. El pueblo había salido luego de más de 400 años de cautiverio, en el cual estaban cautivos en una nación pagana y politeísta. Y el Señor los saca de allá. Y allá en el monte le empieza a hablar y le da el decálogo y le dice: ustedes se van a comportar de esta manera. Era como leerle una cartilla. Era como muchas madres cuando van a salir con alguno de sus muchachos y saben que sus muchachos son inquietos, le leen la cartilla, le dice: oye, vamos a salir, pero mucho cuidado con esto y lo otro. Y les dice todo lo que tienen ellos que hacer. Y eso fue. Dios le dice a un pueblo que estaba acostumbrado a escuchar hablar de adoración a diferentes dioses, lo que Él quiere para con ellos. Y le dice: el Señor tu Dios, el Señor uno es. No hay 4, no hay 10, no son un concilio de dioses.
El Señor Jehová, el Señor uno es. Y le dice, y lo amarás con tu corazón. El corazón, que es la fuente o el asiento de los deseos, los sentimientos, las esperanzas, los motivos, la voluntad y las percepciones intelectuales. Amarás a Jehová con tu corazón, el corazón donde están los sentimientos, el lado emocional, que necesita enfocarse para poder expresar el amor. Sin embargo, hay que tener cuidado con el corazón, porque nos dice a nosotros Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amarás al Señor tu Dios con tu alma. Nefesh en hebreo, psiqui en griego, de donde sacamos psiquis, psiquiatría, psicología, es el asiento de los pensamientos y las emociones y acto de la voluntad. Es la pasión con la que vive, la personalidad que se te ha dado, el camino de la vida que has escogido, es el poder de tu ser, es la vida. Dios quiere que tú lo ames con toda tu alma. Dios quiere también que tú lo ames con toda tu mente. Dianoia en griego es donde tú piensas, sugiere entendimiento. Es a donde tus pensamientos, tus impresiones, la inteligencia y aprendizaje ocurren. Hay muchas personas que están equivocadas, que dicen que para creerle a Dios hay que dejar el cerebro en la puerta de la entrada de la iglesia y entrar con fe. Déjenme decirle, si no hubiese sido así, Dios nos dice que tú tienes que amarle con toda tu mente. Tú tienes cuestionamientos acerca de Dios, de su existencia, de su palabra. Haz las preguntas, que en la Biblia, la palabra de Dios, hay más que suficiente apología, hay más que suficiente defensa, que pueden a ti enseñarte, redarguirte, hablarte, instruirte, para tú poder caminar en la vida correctamente. Dios quiere que tú utilices tu mente para amarlo a Él. Dios dice también que amarás al Señor con todas tus fuerzas. Es donde tus pensamientos internos y sentimientos tocan al mundo externo. Es el punto en el que el corazón y el alma y la mente son traducidas y se convierten en acciones al mundo real. O sea, que dejan ser conceptos y se convierten en acciones. Dios quiere que tú lo ames con toda tu fuerza. Es el hacer. La versión de la traducción del lenguaje actual dice así: ama a Dios con todo lo que tú piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Dios te dice a ti que lo ames. Dios te dice, ámame. Y hay muchos que dicen, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Sin embargo, viven una vida como si Él no existiera. Juan 14:15 nos dice a nosotros claramente cómo es que debemos de amar a Dios. Y nos dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo es que tú dices que tú amas a Dios y tú no quieres pasar tiempo con Él? Yo no entiendo eso. Traduciendo esa relación a una relación en que nosotros quizás podamos entender más palpablemente, ¿cómo es posible en la relación de pareja que tú digas que yo estoy enamorado de alguien, sin embargo, tú no quieras saber qué le gusta a esa persona, tú no quieras saber qué le agrada a esa persona, qué le desagrada a esa persona, tú no quieres pasar tiempo con esa persona? Tú no puedes decir que tú tienes verdaderamente una relación con esa persona. Tú no puedes decir que tú amas a esa persona. Eso no es correcto. De igual manera, ¿cómo es posible que tú dices que tú amas a Dios, que tú crees en Dios, en el Todopoderoso, en el
que creó los cielos y la tierra, en el que te dio a ti la vida y la sostiene, y tú no leas la Biblia, que te interesa saber cómo es Dios, y eso está en la Biblia, tú no oras, tú no hablas con Dios, tú no te comunicas con Dios, ¿cómo es eso posible? Yo te digo, a ti no te interesa. Tú no puedes decir que tú amas a Dios. Eso lo que sugiere es un chapeo barato. Queremos absolutamente todos los derechos y beneficios. Sin embargo, no estamos dispuestos a cumplir con las responsabilidades y deberes. Dios quiere tener una relación contigo, una relación correcta. Había un hombre, Remigio Pascuacio Benemérito, que allá en su pueblito conoció a una muchacha, se enamoró de ella. Y Remigio Pascuacio Benemérito le habló a la muchacha y le dijo: hey, ¿tú quieres ser mi novia? Y ella le dijo: sí. Excelente. Al otro día, Remigio Pascuacio Benemérito salió hacia el norte a trabajar. Llegó al norte, se instaló y comenzó a trabajar fuertemente. Y pasó el tiempo y Remigio Pascuacio Benemérito logró muchas cosas allá en el norte. Pero durante todo ese tiempo, Remigio Pascuacio Benemérito nunca llamó a su novia, nunca le escribió una carta, nunca le envió un text porque la tecnología estaba. Llega un primo de su pueblo y se encuentra con Remigio Pascuacio Benemérito y le dice: ¿cómo tú te has hecho aquí todos estos años? Y él le dice: muy, muy bien. Y le pregunta el primo: ¿y tú no tienes novia, no tienes mujer acá, no te has casado? Y le dice Remigio Pascuacio Benemérito: no, yo tengo una novia allá en mi pueblo. Y dice él sorprendido: ¿cuál novia? Y dice él: Matildita, la hija del carpintero. El primo se espanta y dice: Matildita, la que se casó con el carnicero hace un año y ya está embarazada. Remigio Pascuacio Benemérito se quedó sin una relación porque todo estaba en su mente, cuando lo que estaba en su mente no se traducía en acción, no se traducía en una comunicación, no se traducía en querer saber acerca de esa persona. Dios quiere tener una relación contigo. La primera y más importante relación que nosotros tenemos es con Dios. La segunda es con nuestro prójimo. Nada es más importante que las relaciones. Las relaciones son tan importantes que desde el Antiguo Testamento se los reveló al hombre. De los 10 mandamientos, hablando del Decálogo, los 4 primeros regulan la relación de Dios con el hombre, pero los otros 6 restantes regulan la relación del hombre con su prójimo. Los 10 mandamientos. A ver, ¿se recuerdan de ellos? ¿Lo pueden enumerar? Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, acuérdate del día del reposo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás.
Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás, no robarás. Número 9, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nada es más importante que las relaciones. Son tan importantes que nosotros leemos en la Biblia, en el libro de Isaías, que una vez los israelitas venían y traían sus holocaustos, sus sacrificios al Señor y decían, ¿qué es lo que está pasando? Dios no me oye. Y Dios le dijo, hasta que tú no resuelvas tus problemas con tus prójimos, hablando de la justicia a la viuda, a los desamparados, cuidar de los huérfanos y de los endeudados, a mí no me traigan nada. Eso ustedes lo pueden leer en Isaías 1 y en Isaías 58. Estamos trayéndole ofrenda al Señor, sin embargo, Él no nos está escuchando porque no estamos siendo rectos, justos, ni teniendo amor para con nuestros prójimos. Son tan importantes las relaciones que en Mateo capítulo 5, versículos 23 al 26, se nos dice algo que nosotros quizás lo sabemos de memoria. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Las relaciones con el prójimo son muy importantes, tan importante así que Dios le da prioridad a esas relaciones y te dice a ti que antes de tú ponerte a alabar y glorificar a tu Dios, resuelve el problema que tú tengas con tu prójimo. Que si tú te acuerdas de que tiene algo contra ti, ve y resuelve ese asunto antes de seguir alabando a Dios. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento de que se nos dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque tú no puedes amar a Dios, a quien no has visto, y despreciar a tu hermano, a quien tú lo ves y lo tienes a tu lado. Dios, tú no puedes, es que no puedes agradar a Dios teniendo problemas con tu hermano. Y Dios te dice a ti, ve y resuelve ese asunto. Hay personas que inclusive ni siquiera le hablan a su hermano. O quizás es algún familiar, no tiene que ver, es el prójimo. Y la categoría del prójimo abarca absolutamente a todo el mundo, desde los que están ahí a tu lado, a todo el mundo, hasta que tú ves en la calle tu prójimo. Tú tienes que estar en paz. Dice la Biblia, en cuanto esté de parte de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Jesucristo habló acerca de esto y lo enfatizó con una razón. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. No es tan solo amar a Dios, sino también tú tienes que amar a tu prójimo. Juan 13, 34 y 35 dice, traducción en lenguaje actual, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo.
si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. El mundo no se impresiona por lo que nosotros tanto decimos o por lo que nosotros dejamos de hacer. El mundo se impresiona por lo que nosotros hacemos. Y esas palabras que nosotros decimos, que amor, que amor, que amor, tienen que ser traducidas en acción. Tienen que convertirse en verbo. Tienen que convertirse en un accionar. Que todo el mundo sepa de que nosotros somos los discípulos del Señor, porque nosotros, al igual que Él, tenemos amor los unos para con los otros. Mateo 5, 43 al 47. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dios te dice a ti que ames a tu prójimo. Limitamos nuestro amor por nuestras diferencias. Limitamos nuestro amor por nuestros temores. Aquel no es de mi círculo, yo no lo voy a tratar igual. Aquel no habla como yo hablo, yo lo mantengo de lejos. Aquel no se parece a mí, no es verdad que yo le voy a hacer un favor. La Biblia te está mandando a ti, como hijo de Dios, que tú tienes que amar a tu prójimo y tú tienes que ir mucho más allá del respeto, mucho más allá de la tolerancia, palabra que se utiliza mucho en estos días, mucho más allá de hacerle un favor. Dice la Biblia que tú como cristiano tienes que reflejar el carácter de Cristo en ti. Tú tienes que amar a tu prójimo. Dios te dice a ti que ames, que ame a lo que no conoce, sin hacer distinción entre una persona y su conducta. Amar al pecador, pero aborrecer y señalar su pecado. Eso fue lo que hizo Jesucristo cuando le trajeron a la mujer encontrada en adulterio. La ley decía que ella tenía que morir, pero el amor la perdonó. El amor la libertó para que ella fuera y viviera una vida digna en la sociedad, sirviéndole a Dios. Dios te dice a ti que ames a tu prójimo, a los que te caen mal, no importa tus prejuicios, no importa tus predisposiciones. Dios te dice que ames a tu prójimo, aún los que te han herido. Aquí es que viene la cosa fuerte. Tú tienes que perdonar. Aquellos que te han hecho daño, aquellos que te han lastimado, sean conocidos, sean desconocidos, tú no puedes guardar ese rencor en tu corazón. Tú tienes que liberarte. Sí, liberarte, dije liberarte. Si tú llevas en tu corazón ese resentimiento, ese rencor en contra de otra persona, el esclavizado eres tú, no es la otra persona. La otra persona quizá está muy quitada de bulla, disfrutando de la vida. Sin embargo, hay una amargura en ti. Como decía el pastor Winston, eso es como arrastrar una caja de muertos. Arrastrar una caja de muertos. Dios dice que ames a tu prójimo, libértate. En el nombre de Jesucristo, libértate, perdona. Sé libre en el nombre de Jesús. Perdona, ama.
El amar trae riesgos, sí. Que abusen de nuestra confianza, que se burlen de nosotros no ser comprendidos. Y es cierto que una vida sin relaciones puede ser mucho más simple, pero también va a ser una vida vacía. El que ama a su prójimo es empático ante el dolor ajeno. Ustedes saben lo que es la definición de la empatía. Es la capacidad de sufrir el dolor ajeno. Es la capacidad de nosotros relacionarnos ante el sufrimiento, la angustia de otra persona. Sean empáticos. Ama. Jesucristo nos dio ese ejemplo. En la Biblia nosotros que leemos que Él lloró ante la tumba de Lázaro, mirando todos como le amaban, todos como estaban sufriendo, y Jesucristo lloró. También se nos dice a nosotros en otra parte de la Biblia que Jesucristo tuvo compasión de las multitudes. ¿Eres tú empático? ¿Te causa a ti el dolor ajeno? No de, ay, bendito, qué triste que están sufriendo. Ese dolor se traduce en alguna acción de tu parte. Porque eso es ser empático. Es simplemente decir uno, ay, me duele. Eso no es ser empático. Es simplemente tú decirlo. El ser empático es más allá que todo eso. Jesucristo tuvo compasión y Jesucristo nos dejó a nosotros un legado, nos dejó a nosotros ejemplo de la empatía. No importa que tú al amar seas burlado, abusen de tu confianza, seas incomprendido. Esos son los riesgos que trae el amor. C.S. Lewis dijo: amar es hacernos vulnerables. Ama a alguien y tu corazón puede ser herido y hasta roto. Si quieres estar seguro de mantenerlo intacto, debes guardar tu corazón y no dárselo a nadie. Envuélvelo con distracciones, pasatiempo y hasta pequeños lujos. Evita todo contacto. Guárdalo en una caja fuerte o en el ataúd de tu egoísmo. Pero ahí guardado, en esa caja, segura, oscura, sin movimiento ni aire, va a cambiar. No será herido jamás, pero se convertirá tu corazón en duro, áspero e irredimible. Va a ser peor. Las personas que hemos sufrido, que nos han roto el corazón, no nos quedamos así. Recogemos esos pequeños pedacitos que están esparcidos, lo acumulamos y venimos a los pies del Maestro para que Él nos renueve. Si nosotros tenemos problemas para amar a nuestro prójimo, es porque lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Debemos de depender de nuestro Señor para que a través de su Espíritu Santo Él nos fortalezca para poder amar. Y esto solo se logra cuando tenemos una relación íntima con Dios. Nada es más importante que las relaciones. Nada es más importante que las relaciones. Si en la mañana de hoy, al escuchar estas palabras, tú no tienes una relación con Dios, yo te insto a que creas en Jesucristo, lo aceptes en tu corazón, porque es la única manera de tú tener una relación correcta con Dios. Al tú creer en Jesucristo, tú dejas de ser un prófugo, un fugitivo de la ley divina, y pasas a ser un hijo de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos que no sea Jesucristo nuestro Señor.
Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no puedes tener una relación correcta si no es a través de Jesucristo, una relación correcta con Dios. En esta mañana yo te invito a que te arrepientas de tu pecado y en fe creas a Jesucristo y le aceptes en tu corazón para que tú puedas pasar una eternidad alabando y glorificando al Señor. Nada es más importante que las relaciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.